Gracias por estar aquí. Mi nombre es Juan David Correa, soy el director literario del Grupo Planeta y es un honor y un placer estar aquí esta noche en compañía de ustedes, a quienes les agradezco su presencia, para presentar el segundo libro de Jacqueline Ursola. Hace 2 años presentamos su primer libro, Bienvenido Mal si vienes solo, y 2 años después, como una escritora consagrada y juiciosa, ha trabajado y acá está el producto de su trabajo que nos llena de alegría, de felicidad. Es una voz distinta en lo que se está escribiendo en la literatura colombiana. Es muy importante que las texturas, los sonidos, las geografías también alumbren las letras de este país, no solo unos sonidos y unas texturas, sino que entre más amplio sea el espectro, eso engrandece nuestra imaginación, nuestra lengua y nuestra literatura. Así que a Jackie le doy las gracias y por supuesto le doy las gracias a Carmen Barbo, lectora, editora, amiga, alguien que ha sido muy importante en mi vida, así que me llena de alegría que pueda estar aquí esta noche para conversar con Jackie y para presentar Si hasta Jesús pecó. Gracias por venir. Las palabras. Hola, Jackie. ¿Qué hubo, Carmen? A ver, si hasta Jesús pecó. La razón por la que yo esté presentando el libro de cuentos de Jacqueline Ursola es porque ella sabe desde hace un tiempo que a mí me gusta mucho su escritura. Lo supo desde que esta misma editorial, Planeta, le publicara su primer libro, Bienvenido Mal si vienes solo. Lo que Jackie no sabe, pero creo que intuye, es que a mí me gusta mucho el universo que ella retrata y más que gustarme, porque también lo sufro, es que en un porcentaje que no voy a confesar, conozco. Y ya que menciono universo, palabra que no deja de tener su peso y que es con la que Jackie le dedica esta recopilación de cuentos a sus 2 hijos, es bueno que nos remitamos a la geografía donde transcurren. Sucre, Córdoba, Magdalena, Bolívar, Cesar, Guajira y Atlántico son los departamentos de nuestra costa. Pero estas historias no son caribes, son de la costa profunda, de aquella que no toca el mar y en la que sus habitantes son considerados por los ribereños cachacos. Sin embargo, son Macondo, a pesar de que ninguno de sus personajes se eleve. Este universo, como lo llama la autora, es tierra de nómadas y los personajes de los 8 relatos se mueven por toda esa geografía con tal naturalidad que se recorren grandes distancias para conseguir telas o tinturas o adornos o préstamos bancarios o documentos legales. En las memorias de García Márquez esto es muy evidente, vivir para contarlo. Pueblos a los que ahora correctamente se les llama municipios, como Piojó, Sagún, Montería, San Marcos, Sincelejo siendo el principal, Corozal y una que otra vez Barranquilla y Cartagena como polos de desarrollo. Cada una de las historias gira alrededor de un personaje femenino que es a la vez un universo en sí mismo y en la que la autora fija una mirada con escalpelo de ese entorno cercano, familiar y de amistades, unas veces atravesados ya sea por la injusticia, la iniquidad, la política, el paramilitarismo, el narcotráfico, el machismo, pero también por un gran desparpajo, por una gran alegría,
por una solidaridad y sorprendente hospitalidad costeña. Me gusta mucho su uso del lenguaje, en varios casos objeto de experimentación estilística, que es muy valioso, como en el cuento Anoche vi Victoria, que está escrito fonéticamente. Vidales no ponía cebo pa' dormir, sino cuando había bebido mucha agua. También el uso de vocablos arcaicos y locales, fundillo, tirria, patuleca, ripiar, pudín, revólveres ñatos, pocotón, guindar. Siempre he considerado que escritor que yo respete tiene que hablar de comida, y aquí los desayunos son un festín de yuca, de huevos con plátano verde espichado, bollo con queso y totuma de café con leche, ñame sancochado, ajonjolí y berenjenas. Los sueños aquí no son el pasto de interpretaciones freudianas. Son casi siempre visitas de los difuntos, premoniciones, clarividencias. El cuento que da título a esta recopilación de cuentos no ha estado exento de polémica o de preguntas que por lo menos me hacen a mí. ¿Cómo así si Jesús no pecó? Pues hay versiones, y la del título parece haberse colado en la costa. José Saramago, por ejemplo, en su Evangelio según Jesucristo, y que se basó en uno de los evangelios apócrifos, amancebó a María Magdalena con Jesucristo. Para los que esperen encontrar una discusión teológica, bájense de ese bus ya. Se trata sencillamente de la frase con que una amiga trata de tranquilizar a la protagonista por la presunta infidelidad de su marido. Para terminar esta introducción e iniciar el diálogo con Jackie, solo quiero agregar que, parafraseando a Russell, comillas, la cuestión suprema de una obra de arte reside en cuán profunda pueda la vida emanar de ella. Doy fe de que de esta colección de cuentos emana una vida muy profunda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Son unas palabras maravillosas, pero que además creo que describen con mucha precisión el sentimiento y el mundo que yo quise transmitir con estas historias. Además, te doy las gracias por acompañarme en este lanzamiento. Sé que aunque costeña y que te gusta conversar, hablar en público no es de tu agrado, como tampoco lo es del mío, así que mil gracias. Si vamos a comenzar revelando secretos, Jackie, me bajo de este bus. Y a todos ustedes, realmente mil gracias por desafiar el frío, el tráfico, la lluvia y venir a acompañarme. Y a Planeta, mil gracias por el apoyo y la publicación de este libro. Bueno, yo traje comprimido. Jackie. Me da pánico. A ver. Jackie, ¿cuándo sentiste o cuándo identificaste por primera vez esa pulsión de la escritura, esas ganas de escribir? Me acuerdo perfectamente, y es un cuento que yo he hecho hace muchísimos años, por allá como en los finales de los 90, algo así. Leí un libro que fue muy famoso en su momento, que vendió 20 millones de copias. Eran unas memorias de infancia escritas por un profesor irlandés que se llamó, ya él murió, Frank McCourt. El libro se llamaba Cenizas de Ángela. Y en ese libro
McCourt relata una infancia que realmente es terrible, una infancia trágica, paupérrima, en la Irlanda de los años 30, sí, con un padre alcohólico, una madre derrotada. Y le pegaba. Terrible, los tipos le pegaban, sacerdotes pomposos que azotaban y que sí, amenazaban con el infierno. Hermanos que se morían de tisis, una cosa tremenda, sí, una cosa ¿Eso tremenda. te inspiró a escribir? Es que lo que me inspiró fue la forma, es decir, la prosa que usaba y la honestidad y el humor con que él describía estas cosas que eran realmente horrorosas, pero había un humor que, es decir, algo que me cautivó mucho, y ahí fue la primera vez que yo pensé, bueno, yo creo que yo podría escribir sobre mi infancia y que de pronto le pueda interesar a alguien. Okay. Y eso fue ahí, pero eso se quedó ahí. Pasaron muchos años hasta que entonces un día ya dije... ¿Quién te alentó? De pronto, no. Ahí yo estaba en un momento como de grandes cambios en mi vida, como buscando qué hacer, con qué me conectaba. Y un día pensé otra vez, bueno, de pronto yo quiero escribir. Y llamé a Miguel Silva, que era amigo mío de la Universidad de los Andes, y le dije, Miguel, yo creo que yo quiero escribir. Y Miguel, que en ese momento era uno de los propietarios de la revista Gato Pardo, muy adorado, me dijo, Jackie, yo creo que tú de pronto sí puedes escribir. Okay. Y me hizo una cita con Rafael Molano, que era el director de la revista. Y efectivamente, ahí hice unas crónicas para ellos. También hice unas crónicas para Isaac Lee, que en ese momento dirigía Semana y las otras revistas del conglomerado. Y ahí hice esas crónicas. Pero después, empezaste por la crónica. Empecé por la crónica, exacto. Okay. Y un tiempo después dije, de pronto yo lo que quiero es un libro, pero ese fue un proceso en mí lento, lleno de dudas y que se demoró mucho. Rilke habló de esa patria de la infancia y en tu primera novela y en estos cuentos se percibe una infancia. Cuando Rilke hablaba de esa patria de la infancia, se refería a que es ese lugar donde siempre volvemos en la memoria, en los sabores, en los paisajes, que finalmente es lo que nos construye como personas. ¿Qué pasa en este caso con este universo y tu infancia? Bueno, es todo, fíjate, yo creo, y es increíble porque yo viví en Sincelejo solo hasta los 10 años y entonces es increíble que tenga tanta fuerza en mí. Es ahí. Pero es que es ahí. Es hasta ahí. Es hasta ahí, exactamente. Sí. Entonces, en mi primer libro, en Bienvenido Mal si vienes solo, que son unas memorias de infancia, pues realmente... yo sí creo mucho en lo que, es decir, la infancia es la patria de uno, entonces ahí yo lo que trato de hacer es como las paces con esa infancia, como revivirla y volverla a sentir y quitarle los demonios. Y lo hago solo hasta los 10 años, que mucha gente me decía, pero ¿por qué no seguiste el libro? Y lo dejé en los 10 años porque es que yo verdaderamente creo que todo lo más importante que a uno le pasa en la vida le pasa en esos 10 años. Después hacemos muchas cosas, pero digamos el caparazón con el que vamos por la vida se construye ahí. Estoy de acuerdo. Se construye ahí. Bueno, ¿te influyeron? ¿Qué lecturas te influyeron? ¿O sientes que te influyen cuando escribes? Yo voy a tocar el monstruo. García Márquez. Bueno, yo creo que escaparse de la influencia de García Márquez para un escritor o escritora costeña como yo, pues es muy difícil porque Gabo
hizo una recreación tan completa de ese universo que es muy difícil sustraerse de ella. A mí los libros de Gabo me enseñaron a ver esa realidad en la que yo nací, pero me la enseñaron con más claridad. Sin embargo... Y con más complejidad. Porque, exacto, sí, me la enseñaron. Exacto. Y además, otra cosa que fue muy importante es que me enseñaron a apreciarla. Sí. Que eso para mí fue como muy importante. Pero digamos que la presencia de Gabo, que cuando yo escribo, la presencia de Gabo no es una presencia, digamos, como impositiva, fuerte. No, de pronto al principio con Bienvenido Mal, si viene solo, la sentía más. Pero con este no. Sin hacer un spoiler, que no he encontrado una palabra en español todavía para eso, hay personajes en estos 8 cuentos, uno que otro, que podría estar perfectamente en una novela de Gabo. De Gabo, como dices tú, yo digo García Márquez, mucho más respetuoso. Sí, de acuerdo. A ver. Pero es que cuando uno escribe de eso, y además es que, digamos, hay autoras costeñas jóvenes que están escribiendo de la cosa como más contemporánea, pero es que yo, digamos... En Bienvenido, pues escribí de la década de los 60 y en este libro, de todas maneras, también escribo mucho como de... Hay cosas más actuales. Hay cosas más actuales, pero hay muchas que se remontan pues como a los 80, 90, entonces pues ahí es más probable que de pronto uno toque cosas que él tocó. Ya. Pero es porque es la misma realidad, pues. En estos 8 cuentos son personajes femeninos. Sin embargo, no hay nada panfletario sobre esa figura femenina, ni hay lecciones de feminismo, no, hay una cosa escuetamente narrada que a mí me gusta mucho y que describe muy bien ese matriarcado costeño. ¿Somos feministas, Jackie? Yo sí, absolutamente. Absolutamente, porque yo pienso que todo lo que yo soy y la vida que he podido tener se la debo al feminismo y a lo que esas mujeres hicieron porque hoy en día tengamos, digamos, la autonomía y tantos derechos como los que tenemos. Es más, es que yo me atrevo a decir que lo que son la mayoría de las mujeres que están aquí hoy en día en este auditorio, y tú se lo debemos al feminismo. Es que el feminismo nos dio no solo el derecho al voto, nos dio el derecho el derecho a la educación, el derecho a opinar, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Es decir, una cantidad de cosas que hace 100 años las mujeres no teníamos, y eso se nos olvida muy a menudo. Entonces, pues... Yolanda Pantín, que es una poeta venezolana, habla de que cuando ella escribe tiene iluminaciones para referirse justamente, y vuelvo a esos momentos de infancia, que de pronto ella registra y plasma en sus poemas. ¿Tú tienes este tipo de iluminaciones cuando vives lo que vives, cuando vas a Sincelejo, cuando te acuerdas, cuando haces esos ejercicios de memoria? Cuando lo vives, sientes que
¿Quieres escribir eso? ¿Cómo, Sí, cómo funciona eso? Sí, mucho, mucho. Es que fíjate que, por ejemplo, a veces me hacen la pregunta de que por qué escribo sobre Sincelejo, si hay en mí alguna insistencia en narrar, digamos, una región a propósito, y no es a propósito, simplemente, digamos, cuando comencé a escribir, esas eran las historias que me estaban pidiendo pista. Okay. Esas son las historias y que todavía me piden pistas. Esta autora, Yolanda Pantin, habla de los patios, de su patio. Y ella dice en una entrevista muy bonita que los escritores no deberían pretender el cosmopolitanismo ni el universalismo, que los escritores tienen que quedarse en su patio. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Alguna vez te vas a salir del patio? De pronto, es decir, en este momento no lo veo, no lo tengo claro. En este momento lo que tengo realmente en este momento es como otro libro de historias de la región. Eso es lo que tengo en este momento, pero más adelante no sé. ¿Pero compartes esa visión de Yolanda Pantin? Pues de que lo que te nutre es eso que tienes pues ahí es que alrededor. yo creo que uno tiene que escribir sobre lo que lo conecta, ¿no? Sobre lo que lo ha conectado, y si realmente lo que te conecta, lo que te llama es lo que está en tu patio, que yo creo que ese es el caso de muchos escritores, pues de eso es lo que hay que escribir. Si después ya hay otras cosas también que tienen, digamos, fuerza y que están ahí, pues entonces se podría escribir sobre ellas, pero lo que creo es que uno tiene que escribir sobre esas historias que después de mucho tiempo le quedan, van quedando. Okay. Eso de inventar, pues en mi caso ahora me voy a poner a escribir sobre tal tema, no, tiene que ser algo que… Cuando Jackie me pidió que presentara su libro, por esos días Annie Ernaux ganó el premio Nobel. Y Annie Ernaux habla de su universo, de Normandía, de su casa, de la taberna de su padre, y cuenta toda esa historia. Y eso ha traído a colación un término de moda que se llama la autoficción, que es cuando se mezcla vivencias con una parte de ficción. Y voy a echar una cuña para Planeta. El libro que acaba de ganar el Premio Nacional de Novela de José Zulieta Ortiz, Lo que no fue dicho, es el más claro ejemplo de la autoficción. ¿Cómo te suena a ti ese término? Realmente tengo que confesar que es un término que no entiendo mucho. Es decir, cuando yo escribí Bienvenido mal si vienes solo, que son unas memorias testimoniales, porque son las memorias de mi infancia, yo pensé que lo que yo estaba haciendo era no ficción. Ahora resulta que no, que a eso se le llama autoficción, y hay muchos autores haciendo, digamos, este tipo de libros en que mezclan mucho, en que cuentan sus vidas y yo no sé en qué parte está la parte de ficción. Annie Ernaux describe en una forma muy tierna el término autoficción. Ella dice que es un amaño de retazos de vida íntima. Creo que una descripción… Eso está muy bonito. Muy bonito. Yo creo que… Yo no sé si eso ya se podrá calificar de género, tendencia, no sé qué apelativo se le puede poner. Habría que preguntarle a Juan David. Pero es
Es algo que estamos viendo y que algo tiene que decir. Sí, cuando uno escribe, por ejemplo, cuando yo escribí Bienvenido, pues obviamente, digamos, yo traté de hacer un recuento muy pegado a los hechos de lo que fue mi infancia, pero también es como uno las recuerda, ¿no? Y entonces, pues estoy segura de que hay cosas que no pasaron exactamente como fueron, sino que así las recuerdo yo. Y es curioso, porque en Sincelejo, de pronto, cuando escribí el libro y mi hermana lo leyó, me decía, pero ¿de dónde? ¿Quién dijo que eso había pasado así? Las versiones familiares, que son todas distintas. Entonces, pues sí, hay diferencias de criterios. De pronto, pues ahí hay ficción, porque sí es como uno lo recuerda. Sí. Hay un cuento en esta colección que se llama Anoche vi Victoria. Es el cuento donde digamos, Jackie arriesga más en términos de estilo. A mí eso me parece muy interesante, que como escritora se lance a una forma no tan convencional de contar las cosas. Es el que está hecho en escritura fonética. Puede resultar difícil para las personas del interior, por no decir los cachacos, pero yo creo que hay una apuesta estilística muy importante. El personaje de Victoria es una mujer entrañable, que a mí me gustaría que hablaras de ella, Jackie. Pues mira, es que yo creo que de todos los cuentos, que todos me gustan mucho porque me divertí escribiéndolos. Sí, yo también. Anoche vi Victoria, digamos, es el cuento que más cariño le tengo, porque es un cuento donde no pasa mucho, donde no suceden cosas extraordinarias, donde lo que sucede es la vida, ¿no? Es un cuento donde una mujer humilde de un pueblo de Sucre narra los años en que cuidó a su padre ciego hasta que murió. Pero lo hace de una manera muy sencilla, muy clara, como son algunas de estas mujeres de nuestras, que tienen como una elegancia, una cosa que le da como lo básico, la honestidad, lo rural. Y entonces ella, digamos, lo que hace es un recuento, el cuento es un recuento de su diario vivir, donde ella habla de lo que era el día a día con su padre, desde cómo lo levantaba y cómo tenía que ayudarlo a salir de la cama para que no se enredara porque era ciego, hasta las veces que el viejo soñaba y le decía muy emocionada por la mañana, anoche vi Victoria, y le contaba que había visto. No, por supuesto no había visto, era que había soñado. Entonces le contaba que había soñado que estaba en la finca cuando trabajaba y que había llegado. Y cosas así como muy de la vida cotidiana. Una mujer de mucha dignidad. Mucha dignidad. Una mujer de mucha dignidad que hablando contigo tú me hiciste caer en cuenta de una cosa, que ese tipo de personajes que yo me acuerdo de ellos porque los vi mucho en mi infancia y todavía los veo. Yo ¿de dónde vienen? ¿Cómo esto? Y tú me decías que tenía que ver con lo rural, que también tenía que ver con lo rural, y puede ser. Este además es un cuento que yo le debo mucho a una persona que trabaja conmigo, que llegó a mi casa desde que mi hijo Enrique nació, y ella es una narradora neta maravillosa. Y entonces ella me cuenta muchas historias y yo hablo mucho con ella. Y este es, digamos, como la recreación ficticia de un personaje del que ella me hablaba. Okay.
A falta de muchas cosas que podría decir yo sobre este libro, pero que a mí me parece que es mejor leerlo. Ahí está. Yo quisiera terminar haciéndote un cuestionario, el cuestionario de Proust, que adoptó Pivot, el del programa famosísimo de Apostrophe en Francia, y después el director de la Temibles academia. estos cuestionarios. Bueno, A ver, una sola palabra como respuesta. ok. Bueno, dicen que con este cuestionario uno puede llegar a conocer a una persona. ¿Tu palabra favorita? Bueno, déjame ver. Hay muchas, pero hay una que me encanta, que es hilera. ¿Cómo? Hilera. ¿Qué es eso? Hilera es como un continuo, una hilera de palabras, una hilera. Hilera, ok. Hilera es una palabra que me encanta. La palabra que más odias. Ay, no sé, cohecho. Susodicho. Lo que Unas más cosas. te gusta hacer. Ay, ahí son muchas. Me Una. gusta comer, leer. Lo que más te disgusta. Ay, hacer ciertos deportes, trotar. El sonido que más te gusta. El sonido del viento allá en la costa, como en el balcón de mi mamá, ese sonido me gusta mucho. El que más odias. La fresa del dentista, Okay. que aquí está mi dentista y que debían ponerle algo. No sé cómo nos han inventado algo. Bueno. ¿Cuál es tu palabrota favorita? Yo a veces soy bien mal hablada. Digamos, no me voy a ir por ninguna así muy fuerte. Imbécil. Digamos, imbécil. Digo mucho imbécil. ¿Qué profesión, aparte de lo que haces ahora, escribir, etcétera, te hubiera gustado hacer? Ejercer. ¿Qué otra? Pues yo estoy tan contenta con lo que hago que no sé, como que alguna otra cosa del ramo, como agente literaria, no sé, algo así. No te lo aconsejo. Ah, bueno. Bueno, si llegaras al cielo, ¿cómo te gustaría que te recibiera Dios? Que te dijera qué. Como, bienvenida Jackie con nombre propio, así, con mi nombre. Jackie, bienvenida. La cosa así. Bueno, yo no tengo ni idea cuánto tiempo ha pasado en esta charla ni en este rato que hemos pasado aquí. Yo no tengo más preguntas. Si alguien tiene preguntas, no sé, Juan David, ¿está previsto que se hagan preguntas? No. No. Jackie dice que no. Sí. Bueno, muchas gracias por la atención, por estar aquí. Muchas gracias a todos. Jackie va a firmar libros acá para los que quieran, así que Jackie, si quieres afirmar.